Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre la aproximación a la que también llamamos redondeo. Redondear o aproximar consiste en llevar un número al más cercano terminado en 0. Vamos a empezar explicando esto de la aproximación y el redondeo con una recta como esta que tenéis dibujada en la pizarra. Y vamos a tomar un número al azar, por ejemplo, el número 56. Imaginaos que me dicen que aproxime o redondee el número 56 a las decenas. Sabemos que el número 6 se corresponde con las unidades y el número 5 con las decenas. Las decenas os recuerdo que eran grupos que iban de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60... Teniendo esto en cuenta, sabemos que el número 56, si lo tenemos que aproximar a las decenas, lo tendremos que aproximar o redondear al 50 o al 60. Si tenemos que situar el número 56 en la recta, el número 56 sería este que veis aquí. De esta manera se ve claro que el 56 está más cercano al número 60 que al número 50. Lo estáis viendo de una manera muy visual. Entonces la aproximación de 56 sería 60, no 50. Imaginad ahora que el número que queremos aproximar es el 729. Y nos dicen que lo tenemos que aproximar a las centenas. Las centenas en este caso sería el número 7 y os recuerdo que las centenas son grupos de unidades que van de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900... Entonces, en este caso, 729 lo podemos aproximar o redondear al 700 o al 800. Colocado en esta recta que hemos hecho, el 729 se correspondería con 10, 29. Estaría por aquí, el número 729. ¿Qué está? ¿Más cerca del 700 o más cerca del 800? Creo que está bastante claro que el número 729 está más cerca del 700. Por lo tanto, la aproximación a las centenas de 729 sería igual a 700. Por último, imaginad que tenéis que redondear o aproximar a las unidades de millar el número 4521. Vamos a hacer un recordatorio. Las unidades de millar eran grupos de unidades que iban de 1000 en 1000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Por lo tanto, tendremos que decidir si el 4521 se aproxima, se acerca más al 4000 o al 5000. En la recta dibujado tenéis el 4000, el 5000, hacia la mitad estaría el 4500 y el 4521 estaría aquí. ¿Sí? Entonces, mirando la recta, ¿qué creéis? ¿Que el 4521 está más cerca del 4000 o del 5000? 4521 está más cerca del 5000. Por lo tanto, su redondeo o aproximación a las unidades de millar sería de 5000. Una vez que nos ha quedado claro en qué consiste esto de la aproximación o redondeo de una manera más visual con una gráfica, ahora vamos a aprender a hacerlo sin usar ninguna recta. Vamos a trabajar con el número 8751 y lo vamos a aproximar a las decenas. A las decenas. Primer paso, si lo vamos a aproximar a las decenas, tenemos que localizar en este número cuál es la cifra que se corresponde con las decenas. El 1 serían las unidades, el 5 serían las decenas, el 7 las centenas, el 8 las unidades de millar. Una vez que ya tenemos marcado cuál serían las decenas, nos vamos a fijar en el número que está justo a su derecha. Este número de aquí, el que está justo a su derecha. Vemos que es el número 1. La norma para redondear o aproximar nos dice que si el número que está justo a la derecha es menor de 5, el redondeo se va a hacer a la decena inferior. Y si el número que está a la derecha es 5 o mayor de 5, el redondeo se va a hacer a la decena superior. Por tanto, 1, que es menor que 5, nos indica que el redondeo lo tenemos que hacer a la decena más pequeña. No tenemos que redondear a 1760, que sería la decena superior, sino a 1750, que es la decena inferior. Entonces, el número de la decena se queda tal y como está, con un 5
al ser este número de la derecha más pequeño que 5, este número de la decena no se modifica, el número de la centena no se modifica, el número de la unidad de millar no se modifica y ojo, que esto siempre se os suele olvidar cuando redondeáis o aproximáis un número, todos los números que quedan a la derecha de esa decena que nosotros hemos marcado se convierten en ceros. En este caso solo hay un número que se corresponde con las unidades, pues solo hay un número que se convierte en un cero y ya tenemos el número redondeado o aproximado. 8.751. Si lo redondeamos o lo aproximamos a las decenas, nos daría como resultado 8.750. Ahora este mismo número nos dicen que lo tenemos que aproximar a las centenas. Paso número 1. Señalar qué cifra se corresponde con las centenas. El 1 son las unidades, el 5 son las decenas, el 7 son las centenas. Lo marcamos, hacemos una rayita abajo para no perderlo de vista. Segundo paso, ver qué número tiene justo a su derecha. Justo a su derecha tiene un número 5. Y hemos dicho que la norma nos decía que si el número que había justo a la derecha era 5 o mayor de 5, el número al que estamos redondeando aumenta una unidad. Y si es menor de 5, se queda como está. En este caso, al ser 5 o mayor de 5, el 7 se transforma, aumenta una unidad y se queda en un 8. Todos los números a la izquierda se quedan como están, la unidad de millar se queda con un 8 y todos los números a la derecha hemos dicho que se convertían en ceros. Por lo tanto, si redondeamos o aproximamos 8.751 a las centenas, el resultado va a ser 8.800. Y terminamos de trabajar con este número y ahora se nos dice que tenemos que redondearlo o aproximarlo a las unidades de millar. Primer paso, saber qué cifra se corresponde con las unidades de millar. El 1 son las unidades, el 5 las decenas, el 7 las centenas y el 8 son las unidades de millar. Segundo paso, ver qué cifra tiene a la derecha. Justo a su derecha tiene un 7. Yo recuerdo que la regla decía que si la cifra que estaba justo a la derecha era 5 o mayor de 5, lo que hacíamos con, en este caso, el 8, era aumentarle una unidad. Y si era menor de 5, lo dejábamos como está. En este caso, 7 es mayor de 5, entonces al 8 le aumentamos una unidad y se nos queda en 9. Una vez que ya tenemos hecha esta transformación para el redondeo, todos los números que están a la derecha, todas esas cifras, las transformamos en ceros. El 0 de las centenas, el 0 de las decenas y el 0 de las unidades. Por lo tanto, si nos piden redondear 8.751 a las unidades de millar, el resultado va a ser 9.000. Vamos a terminar con dos números que tienen algo de truco y que os suponen siempre más dificultades que el resto porque son un poquillo más complicados. 995. Imaginad que nos dicen, redondea a las centenas. Nosotros sabemos el paso que tenemos que seguir, entonces, lo primero, saber dónde están las centenas. 5 son las unidades, 9 son las decenas y este otro 9 son las centenas. Nos fijamos ahora en el número que está justo a la derecha, que es un 9. Y esta regla del redondeo, la aproximación, nos decía que si la cifra que estaba justo a la derecha era 5 o superior a 5, lo que hacíamos con este número era aumentarle una unidad. Bueno, pues al 9 si le aumentamos una unidad, es 10. ¿Qué pasa ahora? Teníamos que completar con ceros todas las cifras que había a la derecha. Está la cifra de las decenas y la cifra, os lo pongo con una flechita para que lo veáis mejor, y la cifra de las unidades, son dos ceros. Entonces el resultado sería 1000. Si aproximamos el número 995 a las centenas, el resultado va a ser 1000. Terminamos con este número 9612 que nos dicen que tenemos que aproximarlo a las unidades de millar. Bueno, pues lo primero que hacemos, nosotros seguimos nuestros pasos. Unidades de millar, ¿dónde están? Unidades es el 2, decenas es el 1, centenas es el 6. Este 9 son las unidades de millar. Vamos a ver qué número tiene justo a la derecha. Bueno, pues justo a la derecha tiene un 6. La norma nos dice que si el número que está justo a la derecha es 5 o superior a 5,
A esta cifra le tendríamos que aumentar una unidad. Entonces este 9 lo que va a hacer va a ser transformarse en un 10, ¿vale? Y tendríamos que completar con tantos ceros como cifras hubiese a la derecha. Está el 6, está el 1 que se transforma en 0 y está el 2 que se transforma en 0. Por lo tanto, si 9.612 lo redondeamos o aproximamos a las unidades de millar, el resultado va a ser 10.000. He querido terminar con estos dos números porque suelen ser un poquito más complicados. Nos liamos y al final terminamos redondeando 995 a 100, lo que es incorrecto completamente, o 9.612 a 1000, lo que es también incorrecto. Recordad, si al 9 le aumentamos una unidad, se nos queda en 10 y luego tendremos que completar con tantos ceros como cifras haya. La del 9, la del 5, la del 6, la del 1, la del 2. No os confundéis con esto, que suele ser además algo que os va a caer mucho en las pruebas de evaluación. Sabéis ya el truco, aprendéosle, practicar y a por ello.